Ada, Paola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Voy a tomarles la listita de asistencia. Denme un minutito, por favor. Así que vamos a ver. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Perdón, ¿están viendo la lista que estoy compartiendo o qué es lo que estoy compartiendo en este Estamos momento? en el PowerPoint. La diapositiva. Ah, ya, espectacular. Muy bien. Entonces, a ver, voy a preguntar aquí. Aldo Álvarez Alanes, ¿está presente? Hola. Aló, aló. Dime. Aldo Alanes. Hola. Está viendo en el grupo, profe, dice que está presente. Ah, ok. Muy bien. Freddy Apaza. Freddy Apaza no está. Jonathan Ayllón. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Camila Blacut. Presente. Eric Campos. Eric Rommel Campos. Presente. Muy bien. Marcelo Cano. Presente, dice. Muy bien. Carlos Gustavo Estrada. Aquí presente. Presente. Rosaymar Figueredo. Marta Flores. Perdón, Marta Flores, ¿está o no? Carla Adriana Flores. Presente. Muy bien. Yudá Andrés García. Franklin Jonathan Gironda. Marcos Miguel Guachalla. Presente, licenciada. Buenas noches. Rosalía Laura. Lucana Mamani Betzeler. Presente, licenciada. Alexander Mariaca. Roberto Manuel Mojica. Buenas noches, presente. Presente. Paola Andrea Morales. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches. Paola. Melissa Karen Nieto. Natalia Nogales. Presente, licenciada. Muy bien. Julie Adela Oviedo. Presente, licenciada. Celia Paucara. Ciprián Ramírez Nina. Rodrigo Rivera Nava. Ariela Angélica Rodríguez. Buenas noches, presente. Hola, buenas noches. Laura Stephanie Terrazas. Ovidio Rodrigo Vilca. Buenas noches, presente. Buenas noches. Y Rubén Yujra Maita. Muy bien. Bueno, estimados. Bueno, quería hacerles la consulta, bueno, más que consulta, me quería disculpar con ustedes porque me había comprometido a abrirles el foro el día de ayer hasta mediodía y evidentemente coloqué el contenido del foro, pero no observé que no estaba abierto para los estudiantes. Entonces ya ahora sí está abierto, pueden ingresar a la plataforma y pueden ya participar en el primer foro de esta semana. Que como les dije va a estar abierto hasta el domingo hasta las 11 de la noche, 11 menos 5, 12 menos 5 de la noche. Licenciada, buenas noches. Perdón que le interrumpa. Una preguntita, ¿llamó lista? Sí. Estaba llamando lista.
Sí, sí, sí. Ah, ya. No estás, Judá. Espera, te pongo presente. Por favor, justo entré cuando estaba llamando. Ya, espera. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos. Te pongo presente. Muy bien. Entonces, lo que les decía era eso. Y por otro lado, también en este momento, no sé si ven que estoy compartiendo la pantalla de la página web, o sea, de Moodle. No sé si estoy compartiendo eso al final. Se está viendo el PowerPoint. Sigue con la presentación. Seguimos con la presentación ya. Entonces voy a volver aquí. Acá. Ahora sí. Ahora sí estoy compartiendo. Miren ustedes acá en el módulo de operativa de comercio exterior, ustedes van a encontrar acá lo que hemos avanzado el día de la presentación de la materia, introducción a la operativa de comercio exterior, que es lo que hemos visto la semana pasada. Esta es la presentación que vamos a ver el día de hoy. Acá me olvidé comentarles, pero es una recomendación que tienen que ver este material porque es importante. Es el registro, en el video de registro del padrón de operadores de comercio exterior. Y aquí también está el segundo video, que es la elaboración y la validación del documento de exportación, ¿sí? Que nos ayuda sobre todo a ver cuáles son los procedimientos. Perdón, ¿quién está con Laura? Por favor, está ahí con el marcador. Entonces, ¿cuáles son la elaboración y la validación de la declaración de exportaciones, ¿no? O sea, como que nos ayuda a ver todo el procedimiento de cómo se puede realizar la declaración. Es un tutorial que lo ha hecho justamente la aduana, entonces contiene información importante, válida, como que resulta una guía para lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Y este último video, que es el video de Incoterms 2020, que es un resumen de lo que vamos a ver ahora, de la parte introductoria, que también les recomiendo que lo vean, solamente para recordar algunos conceptos que son básicos, pero que también son importantes, ¿ya? Bueno, ahora sí, vamos a dar, con esas consideraciones, vamos a dar inicio a la clase de hoy. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de lo que, o ya se han relacionado con los Incoterms? Personalmente yo lo vi muy, muy básico, o sea, lo que avanzamos en pregrado y tratamos de comprender, o sea, como le dije, yo soy nuevo en este rubro, entonces muy, muy poco llegué a verlo. Ya. Pero como que tienes idea, ¿no, Roberto, de lo que son los Incoterms? Correcto, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más que haya visto algún Incoterm con el que esté trabajando, que sepa de lo que se trata, que nos pueda hacer una intro? Bueno, yo he visto esto de Incoterms en otro posgrado que estoy haciendo de logística. Básicamente son las definiciones estandarizadas internacionalmente para saber en una transacción de compra o venta internacional quién tiene las responsabilidades sobre transporte, riesgo de la carga y el seguro. O sea, quién es el dueño de la carga en todo momento del intercambio, quién paga el transporte y quién paga el seguro y corre con el riesgo caso pase algo malo a la carga. Muy bien, Carlos, gracias. ¿Alguien más que quiera complementar? Muy bien. Como han dicho sus compañeros, bueno, en este caso Carlos ha sido un poco más específico. Los Incoterms, un minutito. Los Incoterms, ¿no? Son los términos de intercambio comercial, ¿no? ¿Qué regulan los Incoterms? Porque a partir de ahora nos vamos
nos vamos a concentrar bastante en esta terminología, ¿no? Por una parte, regulan las condiciones de entrega de la mercancía. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, yo como vendedor, ¿no es cierto? Me comprometo a entregar la mercancía al comprador, ¿no es cierto? Bajo ciertas condiciones en el medio de transporte que hemos elegido o hemos identificado, ¿no es cierto? También las condiciones de entrega en cuanto a si en el lugar, ¿no? Donde me indique el comprador, donde se defina el comprador, donde define el comprador donde vamos a hacer la entrega de la mercancía. Regulan también la distribución de los riesgos en la operación. Es decir, en el momento preciso en que yo hago la entrega de la mercancía al porteador, digamos, o al próximo porteador de la carga, ¿no es cierto? ¿En qué momento se distribuye el riesgo? ¿Hasta qué momento yo soy responsable como exportador? Y a partir de qué momento el importador se hace responsable de la carga, ¿sí? También regulan la distribución de costos de la operación. Durante todo este proceso digamos, de exportación o de importación, o sea, dentro de toda esta operativa de comercio, de comercio exterior, están involucrados costos, diferentes costos, de embalaje, de manipuleo, de documentación, de transporte local, de transporte principal, costos de almacenamiento, etc. Hay una serie de costos que los vamos a ver en la próxima clase y que obviamente dependiendo del Incoterm que nosotros vayamos a utilizar para realizar nuestra operación de comercio exterior, estos van a generar costos dentro de la operación. Entonces los Incoterms nos van a estar marcando cuáles son nuestros costos. Y la distribución de los documentos de la operación. Entonces, ¿y qué es lo que no regula los Incoterms, ¿no? Los Incoterms no nos regulan la forma de pago y el precio. Eso está regulado en el marco del contrato de compra y venta internacional que nosotros realicemos con el importador y el exportador. No regulan la transmisión de la propiedad de la mercancía. Es decir, los Incoterms el momento en que nosotros entregamos la carga, digamos, dependiendo del Incoterm que nosotros hayamos identificado para hacer la operación, lo que nosotros estamos regulando son las condiciones de entrega de la mercancía, más no la transmisión de la propiedad. Y finalmente tampoco regulan las consecuencias del incumplimiento de contrato, ¿no? Ahora bien, los Incoterms han ido variando durante muchos años, porque bueno, se crean en el marco de la Cámara Internacional de Comercio y obviamente la práctica comercial ha hecho que los Incoterms también se vayan ajustando en función de la tecnología, en función de, digamos, de las innovaciones que han habido en el marco del transporte, etc. Los Incoterms 2020, que son los últimos que se han registrado, digamos, y que estarían válidos a partir de esta gestión, son los siguientes. Ahora, podemos decir que se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los Incoterms polivalentes, que se refieren a aquellos que se pueden utilizar bajo cualquier modo de transporte. Puede ser terrestre, aéreo, ferroviario o inclusive la combinación de estos transportes en el proceso de la operativa. ¿Y cuáles son? Ex-Work, FCA, CPT, SIP, DAP, DPU y DDP, ¿no? Los vamos a ir viendo y los vamos a ir desglosando uno a uno para que ustedes puedan entenderlos y comprenderlos de mejor manera. Y por otro lado tenemos a los Incoterms marítimos, que solamente se utilizan para el transporte por vías marítimas o fluviales. Y estos son el FAS,
el FOB, el CFR y el CIF, ¿no? En nuestra práctica comercial de exportaciones, por ejemplo, los más utilizados en Bolivia son el ex-work, el FCA, el FAS, el FOB, el CFR y el CIF, ¿no? Y desde el punto de vista de las importaciones, se puede decir que los más utilizados son el FOB y el CIF, ¿no? Eso, digamos, dentro de nuestra práctica general de lo que es comercio exterior. Muy bien, vamos a ver ahora, vamos a analizar uno a uno los Incoterms. Vamos a empezar por los polivalentes y vamos a empezar con el primero de los Incoterms, que es el ex-work y que por sus siglas en inglés quiere decir en fábrica, ¿no? Y que se expresa como EXW, ¿no? Ex-works, ¿no? ¿Qué costos y qué riesgos implica este Incoterm para el exportador? En realidad este es un Incoterm muy básico, es un Incoterm que utilizan normalmente las empresas que no tienen mucha experiencia en la práctica de las exportaciones y solamente implica la venta en fábrica, ¿no? La mercadería puesta en fábrica. Entonces, ¿cuál es el costo? Ustedes pueden ver en esta gráfica que les estoy compartiendo. A ver, voy a ver si quiero ver. No sé si pueden ver mi puntero, no, o mi flechita, no sé. Sí. ¿Y se ve? El curso, se ve. Oye, ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, acá ustedes van a ver, por ejemplo, en la gráfica, los costos, ¿no? ¿Cuáles son los costos en los que incurre el exportador para hacer la exportación? ¿Y cuáles son los costos en los cuales incurre el importador, ¿no? Si ustedes se fijan, esta es la fábrica, por ejemplo, ¿no? Esta es la carga y este es el transporte, ¿no? Entonces, los costos, ¿en qué costos incurre y cuáles son los riesgos? Los costos y los riesgos son muy pocos para como decíamos, para el exportador, y más bien la mayor carga se encuentra, ¿no? En las actividades que realiza el importador para llevar el producto desde la fábrica del exportador hasta el lugar de destino. Una preguntita sobre Xworks. Sí, adelante. Bueno, como vimos en la anterior clase, para exportar un producto desde Bolivia, tienes que ser una empresa legalmente constituida. Si uno hace lo usa el modo de Xworks, la empresa, el fabricante, no correría con la documentación de exportación de su parte. Entonces, el importador del país de destino tiene que venir a Bolivia, considerar una exportación boliviana, venir a Bolivia y hacerse la exportación a sí mismo, pero eso no se puede porque tiene que primero establecer una empresa o por lo menos tener un agente. Entonces este agente o esta sucursal compraría el producto del fabricante, pero eso ya no sería Xworks porque ya no es ya no es comercio internacional, eso es una transacción de una empresa del mismo país con otra. Y después ya haría un FOB o un CIF con su casa matriz. En realidad no sé cuándo se podría usar este Xworks entonces. En realidad, el Xworks en fábrica, ¿no es cierto? Bueno, ese ha sido, digamos, una de las discusiones que normalmente se llevan a cabo cuando se están analizando las actualizaciones de los Incoterms, porque evidentemente no cumple, digamos, con las expectativas de ser un término que exprese, digamos, todas las actividades, ¿no? de comercio internacional. Y bueno, viene por el lado de los, como tú dices, por el lado de los documentos. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo una exportación en condición de Xworks, el exportador sí se obliga a dar la factura comercial y la lista de empaque. Y entrega al vendedor la carga en su fábrica, ¿no? Sin obligación de cargar la carga a su transporte. Entonces,
Tal vez por ese lado sí necesitas, por ahí sí se necesita, digamos, considerar que es el Incoterm más básico y que sí existe, digamos, una relación básica en términos de, digamos, de la operativa, ¿no? Del comercio exterior, ¿no? Entonces, Ok. vamos a ver aquí los Incoterms. ¿A qué se obligan las partes? ¿Ya? Por un lado, ¿a qué se obliga el vendedor? El vendedor se obliga primero a notificar al comprador que los bienes están listos para recogerlos. El vendedor asume el costo de la verificación, el control de la calidad, la medición, el pesaje, el conteo, el empaque de los productos, el marcado, entre otros, hasta dejar las mercancías correctamente acondicionadas para que puedan empezar el tránsito internacional. Otra cosa que aquí podríamos hacer la observación es que en el caso del ex-work, en realidad, en todos los términos de intercambio, en todos los Incoterms, el exportador asume el costo del embalaje, pero estamos hablando del embalaje que está orientado a la exportación, ¿no? Porque pueden haber embalajes que pueden estar, digamos, que no tengan tantos requisitos para el mercado local. Sin embargo, para las exportaciones o para empezar el tránsito internacional, se requieran, digamos, algunas condiciones especiales de la mercadería en su embalaje. Entonces, también por eso se considera el ex-work como el término más básico, ¿no? O sea, tienes que cumplir como exportador con el embalaje adecuado para que la mercancía transite, y por otro lado, tienes que entregar la factura comercial y la lista de empaque al comprador, ¿no? O enviar al comprador. Bueno, entregar las mercancías dentro del tiempo acordado, y el vendedor no está en la obligación de cargar la mercancía en ningún vehículo o medio de transporte de recogida. Y como les decía, proporcionar una factura comercial y la lista de empaque o un documento electrónico equivalente y generar la evidencia de conformidad o prueba de entrega. Por otro lado, proporcionar la documentación local adicional o complementaria para la exportación de los bienes cuando sea necesario, ¿no? ¿Y a qué se obliga el comprador? El comprador, por su parte, se obliga a acudir o enviar a su consignatario a recoger los bienes en el tiempo acordado, verificar los bienes y asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se generen desde que las recoge, y recibir en conformidad los bienes cuando se entregan, pagar el precio de los bienes según lo acordado, y gestionar la exportación de la carga en el país de origen y gestionar la importación de los bienes en el país de destino, ¿no? Una preguntita. Sí, sí, sí. Tal vez para terminar de ilustrar un poquito esta parte o este primer Incoterm, ¿tenemos algunos ejemplos acá en Bolivia de empresas que manejan esta forma? Sí, en realidad, digamos, en realidad es una de las formas más utilizadas para la exportación, digamos, para empresas pequeñas, ¿no? Para las MIPYMES y para algunas pymes, digamos, que no tienen mucha experiencia, lo hacen a través del Incoterm ex-work, que es muy común. Ya las empresas más grandes, aquellas que ya tienen, digamos, más experiencia e inclusive ya tienen un enfoque más internacional, obviamente utilizan otro Incoterms, ¿no? Pero normalmente es el ex-work. Normalmente se utiliza para la exportación de artesanías, de prendas de vestir de alpaca, digamos que para esos rubros textiles, ¿no? Ahí es donde se utiliza para prendas de cuero, para artículos, digamos, de marroquinería. Esas empresas sí exportan en condiciones ex-work. Es decir que, digamos, unas micro o pequeñas empresas tienen una producción, no sé, digamos, orgánica o de alguno de estos productos. La persona que está comprando de afuera, qué sé yo, de la India, de China, ¿tiene que venir hasta acá? ¿O se da el caso de que contratan algún intermediario para que se los lleve? ¿O cómo sería para el comprador?
En este caso, mira, yo te explico lo siguiente, más o menos es así. Yo en este momento, por ejemplo, yo estoy haciendo un proceso de importación, ¿sí? Y a mí me han cotizado una carga ex-work, ya puesta en fábrica, por decirte, en Barranquilla, Colombia, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es contratar un operador logístico que haga la operación por mí. Entonces, yo contrato los servicios de una empresa de operaciones de comercio exterior, una empresa transportadora, que me recoge la carga desde la puerta de la fábrica y hace todo el proceso de traslado de la mercancía hasta La Paz. No necesito yo ir, ¿no? Hasta la fábrica, ¿no? Ahora bien, normalmente, ¿cómo es que tú haces un proceso de exportación? ¿Cómo es que nosotros como bolivianos exportamos? Existen instituciones de promoción comercial, ¿no? Entonces, estas empresas lo que hacen, o estas instituciones, lo que hacen son ferias, hacen ruedas de negocios, donde los pequeños empresarios toman contacto con los potenciales compradores. Entonces, en ese momento, en esos encuentros empresariales, es ahí donde digamos, el interesado en la mercancía puede generar, digamos, un interés comercial, y a partir de ese interés comercial ya se genera una relación comercial, siempre y cuando, digamos, la condición del producto le parezca interesante, etcétera, etcétera, y se puede hacer una exportación export. No necesariamente tiene que viajar al país, ¿no? También, por ejemplo, hablo por experiencia propia. Como les digo, yo en este momento estoy haciendo un proceso de importación, he hecho un contacto vía internet, me ha interesado el producto, me han mandado la ficha técnica del producto, la factura comercial, la proforma está cotizada en condición ex-work, ¿no es cierto? Entonces yo acá he contratado los servicios de una empresa que me está haciendo el cálculo de todo el traslado de la mercancía hasta Bolivia. No he necesitado ir. Ahora, obviamente, ellos me han mandado una muestra del producto para ver si efectivamente el producto que yo voy a importar es el que yo estoy preveyendo que sea, ¿no? Entonces, no es necesario estar presente en el proceso de importación o de export en este caso, ¿no? Si yo quiero comprar un producto. Súper, gracias. Ahora sí ya lo tengo. Bien. Ahora, ¿en qué momento se transfiere el riesgo? A ver, vamos a ver acá. El riesgo en este momento, cuando nosotros cotizamos en condición ex-work, el vendedor va a entregar la mercancía al comprador en su fábrica, pero acá, puesta en la fábrica. El vendedor no tiene la obligación de subir la carga al transporte. El momento en que el vendedor entrega la carga, pone la carga a disposición, eso quiere decir, pone la carga a disposición del comprador, es en ese momento que ya le está transfiriendo el riesgo al importador. El transportador, una vez que sube la caja, el contenedor, lo que fuese al camión, en ese momento el riesgo es transferido al importador. Si en este momento ya el importador, no sé, qué sé yo, el camión volcó, la carga se averió, entonces ya no es responsabilidad del exportador, ¿no? Entonces, en ese momento se transfiere el riesgo, ¿sí? No se escucha entrecortado también. ¿Me escuchan bien o entrecortado? ¿Cómo? Perdón, no sé, a ver. No, se escucha bien por mi lado. Se escucha bien hasta licenciada. Está bien, licenciada. Ya, ok. A ver. Vamos a ver. Ahora, el segundo Incoterm,
¿no? Es el FCA. El FCA es uno de los Incoterms más potentes y con más posibilidades, digamos, en su uso y aplicación, porque permite definir un punto de entrega en cualquier punto dentro del país de origen. ¿No? Esto lo vamos a aclarar un poco más. Se llama FCA, se lo conoce así porque quiere decir Free Carry, ¿no? Entonces, fíjense ustedes acá en las dos figuritas de la lámina, existen dos opciones. La primera opción es que nosotros entregamos como vendedores, entregamos la mercancía al importador, pero en este caso nos obligamos a subir la carga al transporte del importador. Si nosotros vienen, digamos, entonces, si nosotros estamos vendiendo free carry, pues, digamos, en mi fábrica, en la fábrica, entonces va a venir el importador con el camión o con el transporte. Nosotros estamos en la obligación de subirle la carga al camión, ¿sí? ¿En qué momento nosotros vamos a transferir la responsabilidad? Porque existen, como les decía, son puntos críticos, ¿no? El mayor de los puntos críticos es cuando nosotros transferimos el riesgo, ¿no? Y acá, ¿cuáles son los costos que intervienen en el FCA? En el FCA implica seguramente el costo de manipuleo, tal vez, de subir la carga, ¿no es cierto?, hasta el transporte del importador. Esta es una opción. La otra opción, ¿no es cierto?, es que FCA también implica que nosotros entreguemos la carga, ¿no es cierto?, en el depósito o en el almacén, ¿no es cierto?, obviamente dentro de cualquier punto dentro del país de origen, ¿no? O sea, vale decir, en este caso podemos decir, va a ser un FCA, por ejemplo, almacén, perdón, la fábrica, mi fábrica, ¿no? Digamos la Estrella, o la Francesa, ¿no? La Francesa, los almacenes de la Francesa. Entonces viene el camión y se lleva la mercadería. En este caso, puede ser FCA en el depósito, digamos, del alto del comprador. En ese caso, nosotros como exportadores asumimos, fíjense, el costo del transporte de llevarle la mercancía hasta el almacén, pero lo dejamos entregamos la mercancía sobre el carro, o sea, sobre el transporte. La responsabilidad se transfiere a partir de este momento. Entonces, aquí el importador, el momento en que hace la descarga de la mercancía para ponerla en el almacén, en ese momento estamos transfiriendo nosotros el riesgo de la mercancía. Y obviamente los costos que involucren de llevar la carga desde la fábrica hasta el almacén del importador, ¿no? ¿A qué se obliga? ¿A qué se obligan las partes en un Incoterms FCA? Obviamente la notificación al comprador cuando las mercancías estén listas para recoger en el lugar acordado, entregar la mercancía al transportista o al consignatario designado por el comprador en el lugar de entrega acordado, ¿no? Y si no hay lugar acordado, entonces el vendedor puede determinar la mejor ubicación. Pagar todos los costos hasta que los bienes hayan sido colocados en el lugar convenido, incluyendo los que se generen por concepto del despacho aduanero en origen. Generar evidencia de conformidad o prueba de entrega los bienes y asistir al comprador para que obtenga el documento de transporte correspondiente o su comprobante. Proporcionar una factura comercial y la lista de empaque o un documento equivalente. Y asistir al comprador asegurando la disponibilidad de los servicios, información y documentos. ¿A qué se obliga el comprador? El comprador se obliga a proporcionar información suficiente al vendedor sobre el transportista y el traslado o el envío de la carga. Verificar y recibir en conformidad los bienes dentro del tiempo y en el lugar acordado. Asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se generen desde que son recibidas por el transportista, incluyendo aquellos adicionales que pudiesen generarse durante la entrega.
recibir en conformidad a los documentos o comprobantes, pagar el precio de los bienes y pagar por los servicios o documentos adicionales solicitados al vendedor, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo son la parte de las obligaciones. A partir del FCA para adelante, todo el exportador se compromete a entregar todos los documentos que son necesarios para el despacho de la mercancía, ¿no? Y obviamente corre también con los costos del embalaje y en este caso ya involucraría un costo adicional que sería el costo del transporte si tuviera que entregar la mercancía, por ejemplo, en bajo esta modalidad. Si ustedes se dan cuenta y un poco así viéndolo de manera más visual, digamos, perdonen la expresión, aquí fíjense por los colores, el exportador es el responsable de la contratación de este transporte para llevar la carga hasta el almacén que haya definido el importador. La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre esta modalidad de FCA y esta otra? Que en esta el exportador es responsable de subir la carga al transporte y acá es responsable de llevarle la carga transportada hasta el almacén, pero ya no hace el procedimiento de descarga. No sé si me estoy explicando bien. Sí, perdón, yo tengo un poquito de dudas. O sea, el FCA puede ser de dos formas. Uno que lo suban solo al camión o el otro que ya contraten el camión pero lo dejen en un almacén en el puerto. Puede ser en el puerto, siempre y cuando, digamos, el puerto esté dentro del país de origen, ¿no? En este caso, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, nosotros tenemos que, para salir por carga marítima, tenemos que salir o por uno de los puertos, o Arica o Chile, por el Pacífico, ¿no? Y entonces, en este caso, por ejemplo, ahí tendría que ser antes del puerto, ¿no? Ya el puerto no se considera ya, ahí se tendría que ser un FOB o un FAS, ¿no? O sea, un transporte puesta la mercadería al lado del buque o sobre el buque, una cosa así. Pero en este caso estamos hablando que el transporte es dentro del país de origen. Por ejemplo, digamos que yo compro la mercancía, a ver, voy a tratar de ser más ilustrativa en esto. Nosotros vamos a comprar la mercancía, digamos, de la fábrica, La Estrella, que les decía que tiene su fábrica en el Alto, por decir algo, ¿no? Entonces yo voy a mandar mi camión, hasta la fábrica, y ahí en la fábrica tienen la obligación de cargar la mercancía al camión, ¿sí? Ahora bien, si decidimos vender FCA puesto en el almacén del vendedor, entonces digamos que yo soy el vendedor o el comprador en este caso, y les digo, muy bien, quiero que sea FCA, pero en mi almacén que está, qué sé yo, en Obrajes, por decir. Entonces ahí el exportador es responsable de llevarme la carga hasta mi almacén. ¿Aló? Sí, súper, ya lo comprendo mejor. Es decir, digamos, llega al almacén y de este almacén ya el tránsito internacional o la empresa ya no los puede traer y todo eso, digamos. Exacto. Solamente que fíjate acá, por ejemplo, en la figurita de acá, aquí, si te das cuenta, en este camioncito, en este caso es el importador el que manda el transporte, fíjate, por el color, o sea, lo vamos a hacer bien, bien ilustrativo. Mira, aquí este es el importador, el color mostaza, entonces el importador va a mandar su transporte, ¿no? Y nosotros los vendedores vamos a cargarla acá, en este caso, ¿sí? FCA. En este otro caso, el importador nos va a dar un punto donde quiere que le llevemos la carga. En este caso, si nosotros cotizamos FCA, nosotros somos los responsables, fíjate en el camioncito, nosotros somos los responsables de transportar la carga hasta este almacén, pero no hacemos la descarga.
¿Ahora sí? Sí, 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 muchas gracias. Muy bien. El otro, perdón, deme un minutito, por favor, estoy teniendo problemas con el internet. Deme un minutito, por favor. Disculpen, estaba con algunos problemitas con el internet. Muy bien, continuamos. El CPT. El CPT es el transporte pagado hasta, ¿no? Entonces, el CPT, por sus siglas en inglés, es Carriage Paid To. ¿Esto qué implica? Implica los costos, fíjense, del transporte. Nosotros pagamos el transporte hasta el lugar convenido con el importador, ¿sí? En este tránsito pueden intervenir varias modalidades de transporte, vale decir, puede ser un transporte terrestre, posteriormente puedo hacer digamos, una transferencia a un tren, ¿no es cierto?, a un ferrocarril, después puedo volver a contratar, digamos, transporte terrestre, hasta llegar al almacén del importador. En este momento, fíjense ustedes más o menos dónde se transfieren los costos. ¿Qué costos asume el exportador? El exportador asume todos los costos desde que la carga sale de la fábrica hasta que llega al almacén, ¿no? Hasta que llega al almacén a la fábrica del importador en el punto de destino, ¿sí? ¿Y dónde se transfieren los riesgos? Fíjense, aquí hay una diferencia. Aquí el riesgo se transfiere una vez nosotros entregamos la carga al primer transportista. Entonces, acá nosotros hacemos la transferencia de riesgo en el primer transportista en el país de origen, ¿no? Y el riesgo ya lo toma el exportador o el importador desde ese punto hasta que llega al punto de origen, al país de destino. Esto tiene que estar claro porque normalmente esta misma regla se comparte con las condiciones de transporte marítimo también, ¿no? Cuando veamos el transporte marítimo lo van a entender mejor, pero quisiera saber si más o menos queda claro esta parte. Buenas noches, yo tengo una consulta. El documento de exportación, en el caso de Ex-Works y FCA, ¿quién lo hace? Y en el caso de CPT, todos los trámites aduaneros, ¿lo hace el exportador o el importador? No, en el caso del Ex-Works, como decíamos, el tema de los documentos, el exportador es el responsable de entregar solamente la factura comercial y la lista de empaque, ¿no? Con esos documentos, el importador o la persona que contrate el importador para que haga esta gestión son los responsables y encargados de generar toda la documentación para hacer el despacho de exportación. ¿Ya? En condición FCA, a partir de condiciones de FCA para adelante, el exportador es el responsable de generar la documentación. Una consulta sobre lo que acaba de decir, licenciada. Bueno, el importador, en el caso de Ex-Works, el importador contrata a un agente que va a hacer el despacho aduanero de exportación en el país de origen. ¿Quién figura como el exportador? O sea, ¿este agente tiene que tener registro de exportador para hacer el despacho o lo hace solamente a nombre de la fábrica que
produce el producto. Tiene que tener registro de exportador. Entonces, a vistas de la aduana, por ejemplo, esto ya no sería un export, sino un FCA, en ese caso, ¿no? Porque ahí hay un exportador que está haciendo su trámite y un importador que va a hacer su trámite también al otro lado. Mira, a vista de la aduana, no, la verdad, sí, tendría que ser así, porque, a ver, en este caso yo, a ver, lo hago desde, con el ejemplo con el cual estoy haciendo yo mi propia operación de comercio exterior. A mí me han cotizado, les digo, Exwork, y he contratado a una empresa, y esta empresa, esos agentes me están haciendo el proceso. La mercancía está saliendo, obviamente, en condición eso, pero para el momento tú dices, para el tema de la importación y el cálculo, digamos, de los tributos aduaneros en el país de destino, me estás diciendo, ahí llegaría con fuego, ¿no ves? ¿O no? ¿O a qué te estás refiriendo? Sí, exacto. Pongo el ejemplo de la chachairú que estoy viendo. Yo le compro el achachairú a la productora, sí, y yo lo exporto como si fuera mío. Claro. ¿No? Si bien la productora me lo está dando Exworks y la persona del exterior lo ha cotizado con ella Exworks, pero como yo estoy haciendo el despacho aduanero, entonces ya no sería un Exworks, sino un FCA entre yo y mi cliente en el exterior. Claro, en ese caso sí, porque tú estás interviniendo ahí como, digamos, como agente, ¿no? Sí. Tú, Okay, tú estás como empresa, tú estás como empresa de transporte o estás como algún operador logístico o como Ese es empresa. el tema. Sí, porque si soy un operador logístico, bueno, no sé si solamente es en Bolivia, pero el giro no me permite yo ser exportador y operador logístico. Creo que hay una regla contra monopolio de eso. Claro, por eso te pregunto, ¿tú estás actuando como A mí me gustaría hacer todo porque tengo la experiencia para hacer el transporte internacional y hacer la exportación, ¿no? Bueno, espero al final de este curso tener la experiencia, pero no puedo, no tengo que escoger uno. Entonces tiene que haber un operador logístico y un agente del cliente que va a hacer la compra en origen y hacer la exportación FCA, ¿no? Sí. Actualmente tú estás, pero digamos, tú estás como empresa, digamos, actuando. No, ¿sí? no, es un ejercicio que estamos haciendo con exportación, pero bueno, me lo tomé bastante en serio porque me llamaron de Argentina y todo por inscribirme en unos grupos ahí y bueno, estoy esperando a que salga el chachairú, ¿no? Que estoy corriendo atrás de certificado sanitario y tengo que hablar con las personas que producen allá a ver si tienen algo así. Pero bueno, hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Para eso es el curso. Sí. En todo caso, mira, yo lo que te recomendaría, bueno, normalmente te hacen las cotizaciones, a mí me hacen la cotización, primero me hacen la cotización Exwork, ¿no? Primero me hacen la cotización Exwork. En función a eso, tú puedes hacer todo tu cálculo, digamos, para la exportación, como obviamente como empresa, o lo que puedes hacer de otra manera, tal vez, es que tú puedas comprar la mercancía como si fuera una mercancía, simplemente como una operación local, una operación nacional. Nacional, correcto. Exacto. Y entonces tú ya ahí, dueño de la mercancía, y digamos, inscrito en el Cenavex, en el RUEX, como comercializador, ¿no es cierto? Porque te puedes inscribir bajo esa modalidad. Entonces tú ya puedes hacer, digamos, la cotización o la exportación bajo la modalidad de FCA. Sí, es correcto. Eso tengo que hacer. Está bien. Gracias. Entonces, ahí va. Bueno, lo que decíamos, el CPT, ¿no? Bueno, había una compañera que nos había hecho una pregunta sobre el tema de los documentos de despacho. Como les decía, a partir del FCA,
el exportador se hace responsable de la generación de toda la documentación para el despacho aduanero. ¿Sí? No sé si ha respondido a la pregunta de la compañera, ¿no? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, el CPT. Aquí vamos a hablar ahora del SIP, que es el otro Incoterm polivalente, que es exactamente lo mismo que el CPT, a diferencia que en este Incoterm lo que va a intervenir es el seguro, ¿no? En este caso, aparte de que el exportador corre con los costos del transporte hasta el país de destino, ¿no es cierto? Con el costo de transporte, los riesgos son transferidos en el país de origen, ¿sí? En el país de origen. Pero el pago del costo del transporte se hace responsable, el exportador se hace responsable del pago del seguro para todo este tránsito, ¿sí? ¿A qué? Lo mismo, vamos a ver, ¿a qué se obliga el vendedor? Obviamente a notificar al comprador, a entregar la mercancía, a pagar todos los costos hasta que se hayan entregado los bienes al transportista, generar la evidencia de conformidad o la prueba de entrega de los bienes, ¿no? Proporcionar la factura comercial y la lista de empaque y asistir al comprador en todas las, digamos, en todas las requerimientos de información adicional que él necesite para el tráfico de las mercancías, ¿no? Perdón. Y el comprador se va a obligar, ¿no es cierto?, a proporcionar información suficiente al vendedor para que realice el traslado de la carga, recibir las mercancías en conformidad después de haber sido cargadas en el medio de transporte, asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional que se generen desde que son cargadas en medio de transporte, excepto el valor del flete internacional, recibir en conformidad los documentos o comprobantes, pagar el precio de los bienes y pagar por los servicios o documentos adicionales solicitados al vendedor. Ahora bien, vamos avanzando en los Incoterms, ¿no? En este caso, en los Incoterms, la serie D, ¿no? En la serie D es cuando el exportador asume mayores riesgos en el proceso, en toda la cadena logística y además asume mayores costos, ¿no? El DAP normalmente es utilizado, digamos, por empresas que tienen ya una estructura logística bien armada y, digamos, mucha experiencia en el mercado para hacer estas operaciones. ¿Qué es el DAP? El DAP quiere decir entregado en el lugar de destino que sea establecido por el comprador. En este caso, ¿en qué costos se involucra el exportador? En todos los costos que implique trasladar la carga desde la fábrica en el país de origen y todos los costos que estén involucrados en el proceso, inclusive el transporte internacional, ¿no es cierto?, hasta el país de destino. En este caso, se entrega la carga sobre el transporte, ¿no? ¿Y qué costos incluye, a qué costos se compromete pagar el importador? Los costos solamente ya de descarga de la mercancía, seguramente, y su traslado a su propia fábrica. Los riesgos. Acá, ¿en qué momento se transfiere el riesgo de la mercancía? El riesgo de la mercancía se transfiere al momento en que la carga la mercancía es descargada del medio de transporte. El momento en que nosotros descargamos, en ese momento nosotros estamos transfiriendo el riesgo al importador. Y el importador ya asume todos los riesgos a partir de este momento. ¿Sí? En este caso, el exportador es responsable inclusive de hacer no solamente el despacho de exportación. ¿Sí? En este caso, también es responsable de gestionar el despacho de importación. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hablamos de un DPU?
Cuando hablamos de un DPU estamos hablando, inclusive, este es el único Incoterm, que es entregado en el lugar establecido, pero descargado. En este caso, el exportador asume todos los costos desde el país de origen hasta el país de destino, hasta que la carga llegue al país de destino y además sea entregada. ¿A qué se compromete el importador? El importador se compromete a pagar todos los costos desde el momento en que recibe la carga puesta en su almacén y ya, digamos, trasladarla a su, bueno, un poco más lejos, no sé, o hacer toda la descarga, el manipuleo, ¿no? ¿Qué riesgos? Los riesgos, en este caso, los asume el importador a partir del momento que la carga ya se encuentra en el piso, ¿no? O sea, puesta descargada en el lugar identificado por el comprador. Acá podemos ver que a qué se obliga el vendedor. Obviamente va a notificar al comprador, va a colocar las mercancías a disposición del comprador descargadas en la ubicación acordada dentro de los tiempos y los plazos establecidos, va a pagar todos los costos hasta descargar las mercancías en la ubicación convenida, ¿no es cierto?, excepto los costos por concepto de despacho aduanero en el país de destino. Va a generar evidencia de conformidad o prueba de entrega de bienes, proporcionar una factura comercial y la lista de empaque, y va a asistir al comprador asegurando la disponibilidad de servicios, información y documentación complementaria o adicional para el tráfico internacional de las mercancías. Por su parte, el comprador obviamente va a proporcionar la información que se requiera para realizar el traslado o el envío de la carga, es el responsable de recibir la mercancía, asume todos los costos y riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se genere desde que son descargadas en la ubicación acordada en el lugar de destino. Recibe en conformidad los documentos, paga el precio de los bienes, paga los servicios y documentos adicionales solicitados al vendedor. Como ustedes pueden ver, conforme nosotros vamos avanzando como exportadores, otorgándole más servicio al importador, nos comprometemos y asumimos mayor responsabilidad en el pago de los costos que se involucran en el proceso, como también nos comprometemos, obviamente, a asumir mayor riesgo en el proceso del tránsito internacional. Es por eso que una de las razones que Bolivia normalmente, no quiero decir Bolivia porque asumo el riesgo, digamos, de no estar, de generalizar, pero sí podemos decir que las pymes, por ejemplo, y las pequeñas empresas, normalmente no tienen esta experiencia y evitan generarse esos riesgos. Por eso exportamos normalmente en condición ex-work, FCA, POB, ¿no? O sea, llegamos máximo a los Incoterms tipo C, ¿no? Ya los D, que son delivered, que son entregados, ya prácticamente requieren de mucho conocimiento y muy pocas empresas hacen esta práctica. Y finalmente, dentro de lo que son los Incoterms, tenemos el último Incoterm que completa absolutamente toda la cadena y es el DDP, que es entregado en las puertas prácticamente en el almacén o en el lugar que está determinado por el importador. En este caso, ¿no es cierto?, el exportador se hace responsable de todo el tránsito de la mercancía desde que sale de la fábrica hasta que llega a los almacenes del importador, con una diferencia, que aquí él realiza todo el despacho de importación y hace además, ¿no?, el proceso de nacionalización, o sea, con todos los derechos pagados. Es decir, el importador recibe absolutamente toda la carga con todos lista para ser
en sus almacenes lista para ser realizada. Perdón, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Licenciada, en el caso del DDP, los que hacen la importación son los que tienen monopolio, sería, ¿no? De las importaciones, hasta ir a dejar al almacén del importador, haciendo la nacionalización correspondiente. Perdón, pero te cuento que no he escuchado muy bien, lo he escuchado súper cortado y con algo de interferencia. No sé si alguien lo ha escuchado mejor que yo, pero no sé si puedes repetir, discúlpame. ¿Cómo? ¿Aló? Esa almohada, yo nomás allá. ¿Aló? Hola. Hola. Lamentablemente no he podido escuchar al compañero porque lo escucho con mucha interferencia. No sé si alguien lo ha escuchado mejor y me puede repetir la duda o que nos estaba manifestando su compañero. ¿No? Muy bien. Bueno, lamentablemente no voy a poder responder al estudiante que me ha hecho la pregunta porque no he podido escuchar. Así que, discúlpeme, pero voy a continuar, ¿sí? Una preguntita. Adelante. Aprovechando, de repente nuestro compañero puede tal vez irnos al chat escribir, porque si no se escuchó muy bien. Pero, bueno, mi pregunta es la siguiente. A ver, supongamos que yo, qué sé yo, voy a exportar, no sé, chamarras de cuero. Ok, digamos. Supongamos que ya tengo el comprador en Estados Unidos. Y él me dice a mí que lo manejemos bajo este Incoterm, el DDP. ¿Qué debería hacer yo para poder garantizar que llegue todo hasta el lugar de ellos, incluido la nacionalización allá en Estados Unidos? No sé si nos puede un poquito eso aclarar. Bueno, o sea, si tú quieres, digamos, exportar DDP, entonces, bueno, para empezar, digamos, se puede lograr, tú puedes contratar todos los servicios de los operadores, digamos, hasta el lugar de destino, ¿no es cierto? Si son chamarras de cuero, obviamente es transporte aéreo, entonces tú puedes realizar el proceso de exportación contratando, digamos, una línea aérea que realice esa gestión, llega la mercadería hasta Estados Unidos y ahí se tiene que contratar los servicios de un agente despachante de aduanas que te haga todo el proceso de la importación, ¿no? Obviamente, toda la parte de la documentación, una vez que tú la generes acá, tiene que ser enviada por courier tiene que ser enviada en este caso no al importador, sino a tu agente despachante, para que inicie con toda la tramitología para dar lugar al despacho de importación. Y obviamente, una vez que eso se haga, se pagan todos los aranceles o impuestos para la desaduanización o la nacionalización de la mercancía y ya su entrega al importador. O sea, ahí en todo caso se trata justamente de esa generación de contactos y redes de tus operadores de comercio exterior, ¿no? Es contratar los servicios de operadores nomás ahí, ¿no? Así funciona. Perfecto, gracias. Muy bien. Muy bien, a ver, bueno, voy a continuar entonces con los Incoterms marítimos, ¿no? Los marítimos, el primer Incoterm marítimo es el FAS, ¿sí?
El FAS que francoporteador, o que quiere decir free alongside the ship, es decir, carga entregada al lado del barco. Como ustedes pueden ver en la lámina, ¿no? A ver. Como ustedes pueden ver aquí en la lámina, la carga se coloca al lado del buque para ser cargada al buque. Justamente se coloca al costado del buque, ¿no? Previa a su carga. Entonces, eso implica que la carga ha pasado ya, ha entrado a puerto, ¿no es cierto? Y está ya lista para ser cargada a la naviera o al buque que nos ha indicado el importador. Ese es el FAS. ¿Qué costos intervienen? Eso lo vamos a ver. Esta parte que nosotros estamos viendo, que es un poco la parte teórica, es un poco, hasta un poquito, diría yo, aburrida para entender, pero ustedes van a ver que cuando ya empecemos a aplicar los costos y empecemos a ponerle un poco más de ejercicio, se van a dar cuenta de cómo funciona cada uno de los 5 terms, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, el free alongside the ship implica cuáles son las obligaciones por parte del vendedor. Implica notificar al comprador que los bienes han sido colocados junto al buque, colocar la mercancía junto al buque en el puerto de embarque acordado dentro de los plazos convenidos, pagar todos los costos de entrega de las mercancías hasta colocarlas junto al buque, incluyendo los que se generen por concepto del despacho aduanero en el país de origen, proporcionar una factura comercial y la lista de empaque o un documento electrónico equivalente, asistir al comprador en todo lo que requiera si se necesita información adicional o complementaria para facilitar el proceso de exportación. Y por lado del comprador, el comprador nos tiene que generar la información sobre el buque, el itinerario de la nave y el puerto de embarque. Va a recibir en conformidad los bienes, va a asumir los costos y riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se generen, va a pagar el precio de los bienes según lo acordado, ¿no? Ese es el Incoterm FAS. El FOB incluye absolutamente todo lo mismo que el FAS, a diferencia que el FOB implica que la carga o el contenedor tiene que estar sobre el buque y estibado, vale decir que se agrega la carga y se estiba, se acomoda el contenedor dentro del buque, ¿no? ¿Qué costos involucran hasta este momento? Obviamente todos en este momento estarían involucrados, digamos, costos del transporte local, transporte, digamos, de todo el transporte que nosotros como vendedores tengamos que utilizar hasta llevar la carga al puerto, los costos que involucren dentro del puerto, ¿no es cierto? La manipulación del buque, o perdón, del contenedor, ¿no es cierto? Y cualquier otro costo relacionado a este proceso. En este momento nosotros no pagamos el transporte principal. El transporte principal internacional corre por cuenta del importador, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de FOB, estamos hablando de que entregamos la carga sobre el buque y estibada y acomodada. Los riesgos se transfieren en el momento en que la carga está sobre el buque estibada. Si en este momento el buque, ¿qué pasaría si el buque, por ejemplo, ¿de quién sería la responsabilidad? Voy a ponerles un ejemplo. ¿Qué pasa si el exportador, por ejemplo, llega al puerto de Arica, donde va a embarcar la carga, ¿sí? Ha llegado en tiempo, ha llegado en horario, ¿no es cierto? El contenedor está listo al lado del buque para ser cargado al buque, pero por un retraso el buque no llegó, la naviera no llegó, no recaló la nave. ¿De quién es la responsabilidad de la carga?
Y yo creo que sería del importador. El importador, licenciada, ¿Por qué? ya está encima del buque, ¿no? Con el No, hospedaje respectivo, todo. no está encima del buque. Nosotros somos los exportadores, hemos llegado hasta Arica, tenemos ya la carga lista, el contenedor listo para ser colocado sobre el buque, pero el buque no ha llegado y entonces tenemos que volver a poner el contenedor, digamos, en el parque de contenedores. Eso obviamente implica un costo. ¿A quién se le atribuye esa responsabilidad? Eso al importador. A ver, ¿quién dice lo contrario? Al exportador. ¿Por qué y por qué? A ver, ¿por qué al importador y por qué al exportador? Es al exportador porque tiene que entregar cargada, o sea, es dentro del buque, pero como el buque aún no ha llegado, pues sigue la responsabilidad al exportador. Y una vez que ya, pues, efectivamente hace el carguillo, se puede decir, es pues para ya ahí se hace responsable ya el importador, ¿no? ¿Quién ha dicho del importador? A ver. Bueno, si bien la responsabilidad es del exportador, pero el costo ya está cubierto por el importador, porque él es el que paga el flete marítimo y la naviera se hace responsable del contenedor, según el BL, se hace responsable cuando el contenedor ingresa a stacking. Y a partir de ahí, ya si se rolea la nave, hay que esperar una semana y el contenedor se mantiene en stacking, ya el carguillo y todo eso y el almacenaje en stacking es por cuenta de la naviera y ya se entenderá con el puerto. Ok, ya está incluido eso en el transporte marítimo. O sea, el flete no te lo van a cambiar porque se roleó la nave. En realidad, más bien ellos te están perjudicando a vos. No, claro, pero yo digo, ¿de quién es la responsabilidad? En este caso, por ejemplo, obviamente el importador, ¿quién va a pagar? Tú dices que la naviera es la que va a pagar por el costo o sea, por el stacking del contenedor, obviamente, por el retraso que ha tenido la nave, ¿no es cierto? Sí, el costo ya está incluido en lo que pagó el importador, pero por el Incoterm, si algo le fuera a pasar a esa carga, sí sería, antes de entrar al barco, sí seguiría siendo responsabilidad del exportador, es decir, el importador tiene todo el derecho de reclamar dónde está mi carga, ¿no? Pero ¿qué pasa si la nave ha llegado atrasada y él ha estado cumpliendo? Por ejemplo, si llego atrasado para Navidad y ya no va a llegar la carga para Navidad, sino para Año Nuevo, y va a perder un montón de plata. No, a lo que me refiero es que, digamos, cuando estamos hablando de free on board, estamos hablando que el costo que hay dos puntos críticos, ¿no? O sea, los costos involucrados y los riesgos donde nosotros transferimos la responsabilidad de la carga. Cuando está en FOB, el exportador es el responsable de colocar la carga sobre el buque, ¿sí? Ahora bien, el exportador ha llegado a tiempo al puerto para colocar, para colocar la carga sobre el buque, ¿sí? Y que sea despachada la naviera. Pero la naviera, por cualquier cosa, como tú dices, no llega a tiempo, ¿sí? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Digo yo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del exportador o del importador? ¿En qué momentos estamos transfiriendo nosotros en este caso? Ahora, aparte de eso, se generan costos adicionales, porque obviamente si no llega la naviera, el contenedor tiene que volver al stacking, ¿no? Entonces, ese costo lo va a pagar la naviera, entonces eso estaría dado por el lado del importador. Pero los riesgos
El riesgo es por el exportador. El exportador asume el riesgo. Eso es exactamente lo que tenemos que tener. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro cuando nosotros negociamos, digamos, o cotizamos una mercadería bajo un Incoterm, ¿sí? Muy bien. Ahora. Licenciada, en este caso, cuando se incrementa el costo, ¿quién asume el costo? Y cuando se hace el contrato respectivo, ¿qué se nota esta situación? Mira, a ver, lamentablemente no sé si alguien lo ha escuchado bien a su compañero, la verdad que no lo he escuchado muy bien. Lo único que he escuchado ha sido que ¿quién paga los costos? Si se incrementa el costo debido a ese roleo de nave, ¿quién lo paga? La naviera, ¿no? La naviera. O sea, el único costo que se incrementaría sería si el puerto pudiera cobrarle, digamos, una semana más de almacenaje a la naviera, pero eso ya se entiende la naviera y el puerto, y no le va a pasar ese costo al importador, que es el que ha contratado esa naviera. No, o sea, lo va a asumir la naviera ese costo. Así es. Y lo asume. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. A ver, en el FOB, por ejemplo, hay una operación bien importante, licenciada, en puerto, por ejemplo, el exportador. Cuando el exportador asume la responsabilidad de entregar en el barco la mercadería, supongamos quinoa, y el transportista llega a puerto, y si el barco se retrasa, el transportista continúa esperando, o sea, no se descarga en puerto. Puede esperar 3 días, 4 días. Entonces, en este caso, el transporte terrestre asume los costos del retraso tanto del barco, particularmente del barco, ¿no? Porque yo vi personalmente que en el puerto, donde se llama antepuerto, el camión está parado 3 días, 4 días, hasta 5 días, hasta que el barco se pueda apersonarse y hacer el descarguío. Entonces, el costo lo cuesta el transporte, en ese caso especial, ¿no? Como se dice en Arica, el transporte terrestre. Licenciado. A ver, ¿qué dice el otro colega que nos ha dicho que el costo lo corre la naviera? Yo. Quiero saber si realmente lo asume, o sea, porque prácticamente si lo entrega ahí, o sea, encargado, ya pues desde ahí sí o sí hacen los cobros la naviera, no sé cómo hacen y por el retraso, como es que la verdad es que es mi duda, la verdad. A ver, bueno, lo que puedo decir es en base a mi experiencia trabajando en la CMA. Cuando se hace este tipo de Incoterm, el FOB, se cobra separadamente el flete marítimo, se cobra aparte el THC de origen, que es el Terminal Handling Charge, se llama, que es el costos de manipuleo en puerto. Eso se le cobra al exportador, ¿no? Que es FOB. Le paga, era $75 en mi época. Paga los $75, ya el importador allá pagará el resto del flete, pero buenísimo. Entonces comienza el transporte carretero, llega a la puerta del TPA en Arica, y los del TPA le dicen, ok, póngalo allá, y viene un spreader y lo carga el contenedor, y ya a partir de ahí el TPA ya él verá dónde lo pone, cómo lo mueve, para que no tenga que usar mucha maquinaria. El TPA sabe ahí dónde ponerlo. Hay un área que se llama de stacking. Todas las navieras tienen su área, al año pagan una anualidad para tener su área de stacking, y tienen sus naves que van llegando y recogen los contenedores de su área de stacking. Si la nave no llegó, ese por fuerza mayor, digamos, hay marejada y la nave no llega y se la rolea, es decir, a la siguiente vuelta que dé la nave va a pasar otra vez por el puerto de Arica y lo va a recoger, ese contenedor se queda en stacking.
Y eso ya está pagado por el contrato anual o incluso pueden ser hasta 5 años. Entonces al puerto no le interesa es cuántos contenedores tiene la CMA en stacking o si ya van 2 naves que se han roleado. Eso es problema de la CMA. Y si le sobran contenedores y ya no hay dónde más poner, ahí sí la naviera tendrá que pagarle por más espacio al TPA, pero eso es muy raro que pase. Y si pasara y tuviera que pagar más, eso es entre el TPA y la naviera, porque la naviera necesita pagar más para continuar ofreciendo el mismo servicio, ¿no? Pero no, la naviera, de paso de que te está atrasando todo una semana y que te cobre por eso, o sea, imposible. No lo hacen, ellos asumen con eso su trato con el puerto. En este caso, perdón. No, adelante. No, adelante, por favor. No, entonces en este caso, se podría decir que esos gastos al importador no lo cargan, eso, no lo ven, porque en el BL está el monto, por decirlo, por los BLs que he visto, los kilogramos, por decir 4.000 kilogramos, ya contiene lo que sea, pero ya, y el monto directamente, el importe, por decir $3.000, ¿no? No hay, ahí no figura que ha habido otros gastos y demás, o sea, otros gastos adicionales en los BLs que yo he visto de Maersk, MSC y CMA, no figuran para conceder el flete 1, ese no ve. Entonces, esos gastos lo paga el importador, o sea, o el exportador, eso. Todos esos gastos, ya sea lo hayan movido, le hayan dado la vuelta al contenedor, no sé, se llama Terminal Handling Charge, o sea, coste de manipuleo en puerto, ¿no? Ahora, ya que habrá sido ese manipuleo, pues el puerto puede hacer lo que quiera con el contenedor, pero siempre va a ser un costo fijo. Eso es estandarizado en todo el mundo. Es un costo fijo. Hace unos 2 años en la CMA era $75, no sé cuánto estará ahora, pero eso le cobran a todo así lo mismo. ¿Quién paga? ¿El importador? Depende del Incoterm. En este caso, el de origen lo va a pagar el exportador y el de destino lo paga el importador. Entonces se dividen en 2. Sí, son 2 THCs, ¿no? Cuando lo cargas el barco y cuando lo descargas. Ah, ya. Y esos importes lo consignan en el BL, no se ve eso. Sí, se consigna. Sí está. O a veces, mucho viene a Bolivia BL sin fletear. Y eso se le pide a la naviera, oiga, necesito que me pongan el flete aquí, y le mandas tu BL, te lo corrigen, te lo ponen ahí por escrito y te lo devuelven. Ahí te ponen THC. Ah, ya. Lo que vamos a hacer es, o sea, justamente para la próxima semana, y ahí les voy a pedir a las personas que están trabajando actualmente como operadores, yo tengo la estructura, digamos, de los fletes navieros, ¿no? El THC, qué sé yo, el cruce del Canal de Panamá, que también forma parte, digamos, dentro de los costos que se cobran. A ver si nos pueden dar una mano para actualizar esa información, ¿de acuerdo? De forma tal que trabajemos con datos actualizados a la fecha, ¿sí? Les voy a pedir que para la próxima clase, si se acuerdan de algunos datos, entonces, a ver, Roberto, ahí ha levantado una manito, ¿algo? No. Roberto, ¿has aplaudido o es levantada de manito? ¿No? Bueno. No, estaba aplaudiendo porque sí sería interesante conocer en la vida real todos esos costes. Claro. Lo que pasa es que lo que estamos viendo ahorita, en este momento, son los Incoterms, ¿no? O sea, la parte teórica de los Incoterms, lo que nos está diciendo la Cámara Internacional de Comercio, del cuáles son las obligaciones, cuáles son los riesgos, etcétera, ¿no? Sin embargo, vamos a aplicar estos Incoterms ya con ejercicios prácticos toda la próxima semana, porque vamos a ver los costos de exportación y cómo están los costos de exportación asociados, obviamente, a los Incoterms. Y entonces ahí vamos a hacer ejercicios para saber cómo calcular un Incoterm, ¿no? Y poder hacer poder nosotros tomar decisiones, digamos, como empresa exportadora, digamos, o como empresa importadora también. Entonces, por eso les pido que se haga con
voy a pedir ahí la colaboración de los colegas que están trabajando y que tienen acceso a la información, porque en el anterior curso había gente que estaba trabajando muy de cerca con empresas de transporte. Entonces nos han dado, digamos, información de los últimos fletes de transporte, pero no teníamos gente que estaba trabajando con el tema de navieras. Entonces, ya que en el curso hay, podemos hacer una experiencia interesante con costos reales, ¿no? Bueno, vamos a acabar ahora, porque ya estamos sobre la hora, con el próximo Incoterm, que es el CFR. A ver. El CFR, que obviamente involucra el pago del transporte principal. Vale decir que cuando nosotros estábamos hablando del CFR, estamos hablando que se paga el costo y el flete principal. Es decir, se paga es el pago del transporte de la mercancía hasta el puerto de destino, ¿sí? En el país de destino. Ahora, ¿dónde nosotros transferimos el riesgo? El riesgo lo transferimos en el puerto de origen, ¿no? Nosotros vamos a pagar y además el seguro, no, perdón, aquí no es costo y flete. En este caso, pagamos todos los costos hasta el puerto de destino, pero transferimos el riesgo en el puerto de origen. Eso, por favor, se tiene que tener bien claro, ¿sí? Si hablamos de CIF, estamos hablando que exactamente es la misma composición del CFR, solamente que en este caso estamos incluyendo el coste del seguro. Ahora aquí esto está más gráfico y se va a entender de mejor manera. Los costos. ¿Qué costos va a pagar el exportador? El exportador va a pagar todos los costos que involucren, fíjense, este es el país de destino, este es el país de origen y este es el país de destino. Los costos van a ser pagados, todos los costos que se involucren, incluyendo el transporte principal hasta el país de destino. Nosotros vamos a transferir acá los costos al importador. Sin embargo, el riesgo lo transferimos en el país de origen, ¿sí? Y el riesgo lo asume el importador a partir de este momento cuando nosotros entregamos la carga sobre el buque. Y obviamente el seguro va a cubrir todos los riesgos que puedan suceder en el transcurso del tránsito internacional. ¿Sí? El seguro entonces lo contrata el exportador. Sí, está obligado. Ya. Vamos a hacer un poco el resumen, ¿no? En este caso, el nombre, aquí esto es un poco, digamos, vamos a hablar de las buenas prácticas de las reglas de Incoterms para las reglas del 2020. Se tienen que escribir de la siguiente manera. Reglas Incoterms, derechos reservados 2020, ¿sí? ¿Cuántas reglas tenemos? Tenemos 11 reglas, de las cuales son 7 reglas polivalentes, vale decir que se aplican tanto a cualquier tipo de transporte, digamos, terrestre, aéreo, férreo, y 4 reglas marítimas, que son aplicadas para el transporte, ya sea por mar o por vías fluviales, ¿no? Uno de los aspectos es que en este caso las reglas de Incoterm están neutralizando el género, vale decir, siempre hablan de vendedor y vendedora o de comprador y compradora, ¿no? Y aquí se hace un refuerzo para aplicación en operaciones domésticas. ¿Esto qué quiere decir? Lo que justamente uno de sus compañeros decía, que por qué el ex-work, ¿no es cierto?, siendo un Incoterm tan básico, tiene que ser incluido dentro de las operaciones de comercio exterior, toda vez que, digamos, no se está cumpliendo digamos, con todo el procedimiento de exportación que debe realizar una empresa. En algunos casos se está empezando o hay una recomendación de parte del
del ICC de aplicar el ex-work para operaciones domésticas. Es una recomendación, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las bases para incrementar la protección y el uso de la marca registrada? Cuando nosotros utilicemos, y vamos a ver cómo se utilizan los Incoterms, se debe utilizar siempre la palabra Incoterms, pero la I con mayúscula. No se puede utilizar en singular, la recomendación es utilizarla en plural, Incoterms, ¿no? Y siempre se debe utilizar el símbolo de la marca registrada. Estos son, digamos, son algunas recomendaciones que yo creo que son más bien buenas prácticas en el uso y aplicación de los Incoterms, ¿sí? A partir de ahora, cuando nosotros empecemos a hacer cotizaciones y en los ejercicios que vamos a ir haciendo, tienen que tomar en cuenta que cuando hablemos de Incoterms tienen que estar con mayúscula, siempre tienen que estar en plural y además siempre tienen que utilizar así, Incoterms, marca registrada 2020. ¿Ya? ¿Cuáles son los alcances de los Incoterms? De hecho, reflejan obviamente la práctica B2B, o sea, business to business, empresa a empresa, esa relación empresarial. Se reflejan en los contratos de compra y venta y que describen las tareas que deben realizar tanto el comprador como el vendedor, los costos en los cuales deben incurrir, quiénes se hacen responsables del despacho aduanero, dependiendo de qué Incoterm van a utilizar, cuáles son los riesgos involucrados en el proceso, digamos, de las operaciones de comercio exterior y dónde se transfieren esos riesgos, ¿no? Los transportes, qué tipo de modalidades de transporte se utilizan, dependiendo obviamente del tipo de carga. El seguro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son quiénes pagan los seguros? Y la certeza legal que obviamente nos da un contrato de compra y venta, ¿sí? Ahora, ¿qué transacciones de venta internacional involucran, no? Tenemos nosotros en una operación de comercio internacional un contrato de venta, de compra-venta internacional, tenemos un contrato de transporte, tenemos contratos de seguro y tenemos contratos de financiamiento, ¿no? Los Incoterms se refieren únicamente a contratos de venta de mercancías y no de servicios. A ver, ¿por qué no de servicios? Porque los servicios son intangibles. Exacto. Así mismo, ¿no? Entonces, obviamente, los Incoterms se refieren únicamente a contratos de compra-venta de mercancías. Ahora bien, vamos a acabar, les pido un poquito de paciencia. No sé si ustedes conocen la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional? ¿O lo han estado viendo, la CENUDMI, en alguna de las otras materias? No. Yo recuerde, no, listen. Bueno, los invito a que ustedes naveguen por este sitio web. Acá, la Comisión de las Naciones Unidas, el CENUDMI, generan los contratos de compra-venta internacionales para un proceso de exportación de mercancía. O sea, digamos que nos dan un documento marco al cual nosotros nos podemos sujetar como modelo, digamos, para hacer una operación de comercio exterior. Entonces, si ustedes quieren, involucrarse un poco más y saber cómo es un contrato de venta de mercancías o qué aspectos, cuál es su alcance, qué cláusulas debería incluir, bueno, pueden ingresar a la web que está aquí presentada y ustedes van a encontrar ahí la información sobre los contratos de compra-venta internacional, ¿no? Ahora bien, ¿sí? Sí, un favorcito. Me gustaría, perdón, hablar a nombre propio, pero esta última parte ya la estamos viendo muy de corrido y sinceramente me preocupa porque ya no estoy prestando atención.
O sea, todavía mi cabeza está tratando de madurar y entender los Incoterms. No sé si esto tal vez lo podemos dejar para la siguiente clase, porque además de que ya es hora, me gustaría realmente aprender. Entonces, estoy ya un poquito preocupado por esta parte. Ya, está bien, no hay ningún problema. De todas maneras, esta información ustedes la tienen en la web, ¿no? O que es en la plataforma. Esta última parte, en realidad, esto de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, etcétera, solamente es como una referencia que yo les estoy dando en caso de que ustedes quieran investigar sobre cómo se hace un contrato de compra-venta, porque este es un tema que ustedes lo van a ver en derecho mercantil, ¿no? Internacional. Solamente es como, digamos, una parte referencial, nada más. Yo quisiera, si ustedes me permiten, cerrar con 2 laminitas. Y si tienen algunas dudas o algunas preguntas, obviamente, vamos a abrir el segundo foro para que ustedes puedan colocar ahí sus dudas y sus comentarios para que podamos ir conversando para la próxima clase. ¿Me pueden permitir? Sí, por favor. Y ya la próxima clase resolvemos las dudas, ¿puede ser? Sí, sí. A ver, aquí. Es lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo utilizar las reglas Incoterms? Hay que incorporar las reglas al contrato de compra-venta. Seleccionamos la regla de acuerdo a la mercancía, medios de transporte y otras obligaciones entre las partes. Y tenemos que especificar el lugar o el puerto con la mayor precisión posible. ¿Cómo tenemos que redactar un Incoterm? Lo tenemos que redactar de esta manera. Por ejemplo, FCA, si va a ser un FCA, tenemos que poner el nombre, ¿no? De dónde vamos o sea, dónde vamos a hacer el Incoterm, o sea, dónde lo vamos a tomar, el lugar, parque industrial, y tenemos que describirlo con la mayor certeza, digamos, posible, ¿no? P2-10, Cochabamba, Bolivia, reglas Incoterms, marca registrada 2020, ¿sí? Tomen en cuenta esto, ¿no? O sea, el lugar convenido, el Incoterm, el lugar convenido, en la ciudad, el país, reglas Incoterms, marca registrada 2020. Y para finalizar, esto es un poco el resumen de lo que hemos visto. Las reglas Incoterms 2020 no proporcionan un contrato de compra-venta completo, pero sí indican quién está obligado a hacerse cargo del transporte, el seguro, cuando el vendedor entrega bienes al comprador, quién es el responsable de qué gastos, ¿no? Y no hacen referencia ni al precio a pagar, ni la forma de pago, ni la transferencia de propiedad de la mercancía, ni la consecuencia por incumplimiento de contrato, ¿sí? Y finalmente, bueno, eso es, digamos, en resumen todo lo que hemos visto en cuanto a las reglas Incoterms, ¿sí? Yo sé que... ¿Sí? Ay, perdón. No, adelante. Reglas tienen que, o sea, esta marca registrada y demás, tienen que ser tanto para las importaciones y exportaciones, ¿verdad? O sea, claro, es el buen uso y las buenas prácticas, ¿sí? Es así como se deben utilizar los Incoterms 2020, así. ¿Y qué pasa si no lleva, o sea, la regla, digamos, o sea, así. ¿Qué es lo que, no, o sea, va, digamos, nos aceptan? Claro, estamos hablando de buenas prácticas, ¿no? Ah, ya, ya. Entonces, digamos, ya nosotros, ya que estamos estudiando, o sea, lo ideal es aplicar estas buenas prácticas en nuestros documentos, en nuestras cotizaciones. ¿Sí? Ya. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tenía una pregunta más tal vez para Carlos, que ya él trabaja en las navieras. ¿Cómo se hace, cómo se concreta, o sea, cómo se hace el pago y demás todo pues a la naviera? Porque el BL llega así, y además una hojita y a veces sin sellos, o sea, una impresa, digamos, ¿no? Claro, en original. Bueno, está endosado hacia atrás, pero ¿cómo se hacen esas transferencias a las navieras? ¿De qué manera?
se hace el contado, no sé, pues esa era un poco de mi duda, digamos. Pero las navieras están aquí. Sí, todas las navieras tienen agencias. Aquí, por ejemplo, si te toca pagar en el FOB el THC de salida, hay una cuenta del BCP aquí para pagar y pagas en bolivianos. Y allá en destino también, si lo mandas a Shanghái, hay otra agencia de SMA en Shanghái con una cuenta en un banco local donde tu cliente, el importador chino, puede pagar en su moneda ya. Ya. No hay que transferir internacionalmente, nada. O sea, por lo menos en la parte de pago de flete no. Ya, porque el BL viene, bueno, está emitido el BL generalmente en dólares, ¿no? Y en yuanes también, sí. Sí. Ya. Bueno, gracias. Eso es, no sé si alguien más tiene alguna preguntita. Licenciada, en los casos, en los términos de Incoterm, por ejemplo, en el Incoterms marítimos, solamente figura, digamos, como seguro en el CIF, donde no veo, digamos, en los otros, que son 4, no figura el seguro, ¿no? Y ese seguro, como está establecido, es del puerto de origen hasta la aduana, se podría decir, ¿verdad? Hasta la aduana, donde está establecido el seguro. ¿Es así, licenciada? A ver, el seguro, hay solamente 2 Incoterms, ¿no? Hay solamente 2 Incoterms donde el exportador está obligado a pagar el seguro. Uno es el SIP, que se utiliza, digamos, para transporte, lo que le decía, ¿no? Puede ser carretero, multimodal, etcétera, y el CIF, que es el marítimo, ¿no? Y el seguro cubre todo el tránsito del transporte principal, vale decir, digamos, del puerto de Arica hasta el puerto de Shanghái, por ejemplo. Ese es lo que cubre, ¿no? En el caso de las importaciones, digamos, de Shanghái hasta Bolivia, ¿sería el seguro? ¿Hasta la aduana? Claro, o sea, si sale de... O solamente si de sale puerto a puerto. Claro. Ahora obviamente depende de cómo tomen el seguro, ¿no? Puede ser de Shanghái, puede ser hasta Aduana Interior La Paz, por ejemplo. Pero ese término del CIF, ¿acaso no está establecido, digamos, donde tiene que ser de Shanghái, sí o sí, hasta origen, que sería La Paz? Hasta destino, ¿no? Hasta destino. Claro, hasta destino. Hasta el puerto, digamos, en este caso, como nosotros no tenemos puerto, llega hasta Arica, por ejemplo, o hasta Iquique, ¿no? O sea, de puerto a puerto, digamos, algo así. Es decir, ¿se puede negociar eso? Solamente el cliente puede decir de Shanghái hasta Arica, ¿sí? O a través del término CIF. No, el término ya nos está indicando que nosotros somos responsables del pago de seguro durante todo el tránsito internacional, ¿no? O sea, independientemente si es, digamos, Shanghái, Arica, si es Shanghái, Iquique, o sea, todo ese tránsito tiene que estar cubierto por el seguro. Gracias. ¿Alguien más? Hola, hola. Bueno, lo último que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. A ver. No sé, voy a ver. Díganme si estoy compartiendo nuestra página en nuestro módulo. Sí. ¿Sí? La plataforma. Sí, ok, muy bien. Ahora vamos a hacer, bueno, no es ahora, ¿no? Pero vamos a tener la primera actividad evaluativa, que se las voy a habilitar, no sé si ustedes las deben estar viendo, que es esta, Reglas Incoterms 2020, ¿sí? En esta actividad evaluativa
tiene un valor de 5 puntos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a evaluar esta actividad? Es justamente la comprensión de los Incoterms, ¿sí? Ustedes van a tener dos oportunidades de hacer esta actividad evaluativa. Por lo tanto, yo lo que les voy a recomendar es que, y se las voy a abrir hoy, para que ustedes la puedan realizar con calma,